Gracias, señor presidente, y gracias, señor consejero. Como ves, soy poco previsible. No es por ninguna intención, es que yo quería simplemente tratarlo de una forma mucho más global, que incluyera un problema que no solo afecta al senderismo y a los senderos, en nuestro juicio, como uso deportivo, pero también turístico y otro uso, sino también otro tipo de disciplina deportiva, si era el motivo de la comparecencia. Ya sabe que en esta misma comisión ya hemos tenido oportunidad de abordar la necesaria política de coordinación entre esta consejería y otras consejerías del Gobierno de la Junta, con el fin de mejorar la planificación de la política deportiva de Andalucía. Y en esta ocasión, nuestro interés por conocer los puntos en común existentes en materia de deporte entre esta consejería y la Consejería de Medio Ambiente radica en particular en la convicción, a la que usted ha hecho referencia en cualquier caso, de que es necesario establecer marcos de colaboración para el aprovechamiento de los equipamientos de las instalaciones deportivas no convencionales, senderos, zonas de escalada, descenso de barrancos, vías pecuarias, carriles cicloturísticos, así como para regular muchas de esas actividades deportivas que en ellos tienen lugar y que a menudo son objeto de conflictos fundamentalmente con los gestores de los espacios naturales, precisamente por no estar regulado o no estar regulado de forma adecuada. Y en esta línea quisiera manifestar que Andalucía, con un 37% del territorio sujeto a protección y conservación a lo largo de los distintos espacios naturales, pues ofrece un amplio número de instalaciones y equipamientos deportivos no convencionales en los que tiene lugar pues la práctica de numerosos deportes federados, cuya regulación forma parte de las competencias de esta consejería, que es regular el deporte en Andalucía a través de las federaciones deportivas con competencia pública delegada. Esto ocurre con la escalada, con el piragüismo, con el alpinismo, con el senderismo, con la espeleología, y el rafting, el submarinismo y otros muchos deportes. Y ello sin referirnos a otros deportes convencionales que también tienen lugar en el medio natural, como la caza, como la pesca, como el triatlón incluso, como ocurre en Doñana, con el evento tan importante que hay allí, o el esquí, o incluso el golf. Según la encuesta nacional de hábitos deportivos, casi 2 de cada 10 españoles que practican deporte realizan alguna de estas disciplinas deportivas de naturaleza y aventura. Y en lo que concierne al sistema deportivo, estamos hablando de unos 15.000 federados en Andalucía, unos 795 clubes deportivos, estamos hablando de unos 700.000 practicantes habituales de este tipo de deporte en nuestro país. Estamos hablando además de 547 instalaciones deportivas, senderos, zonas de escaladas, cuevas para la práctica de espeleología, insisto, senderos, instalaciones de piragüismo, cañones, que están recogidos en el propio Censo Nacional de Instalaciones Deportivas del Gobierno de la Nación. Es decir, un censo que reconoce cuevas, senderos y barrancos como instalaciones deportivas. Y la propia Federación Andaluza de Montañismo, que tiene competencias públicas delegadas por parte de esta consejería, tiene reconocido más de 10.000 kilómetros de senderos homologados. Existen, además de los 8.000 kilómetros de vía pecuaria y los 500 kilómetros de vías verdes a los que también usted ha aludido. Además, reconoce la existencia de 58 zonas de escalada que cuentan con miles de rutas y 14 refugios de montaña. Estamos hablando solo de una de las federaciones implicadas, que son otras muchas. Y más allá de la realidad que atañe al propio sistema deportivo, llama la atención que más de la mitad de los turistas que visitan Andalucía y que visitan espacios naturales protegidos practican alguna de estas disciplinas deportivas, y es un elemento que motiva precisamente la visita de esos espacios naturales con fines turísticos. Esto según la encuesta del comportamiento turístico de los andaluces desarrollada por la Consejería de Turismo y Deporte hace unos años. Esta realidad, lógicamente, genera una situación de gran interés para el desarrollo del mundo rural, insisto, para el desarrollo del mundo rural, por el impacto económico derivado de la propia actividad turística asociada a la práctica del deporte en la naturaleza. Y no en vano, el 52% de la población andaluza residente en el medio rural, según los resultados de la evaluación final del Leader Plus en Andalucía, el 52% considera que el deporte es importante para el desarrollo del mundo rural. Y no en vano, en Andalucía existían 296 empresas en el año 2007 de turismo activo, de deporte de aventura, y hoy existen 950 empresas. Por lo tanto, estamos hablando de una actividad que es muy importante, ¿no?
Para que nos hagamos una idea, la dimensión del sector deportivo y turístico, el Gobierno de Aragón calculaba hace un mes que tienen solo para practicar senderismo 1,5 millones de senderistas al año como turistas en la Comunidad Autónoma de Aragón, que realizan 4 millones de usos de los senderos deportivos con fines turísticos y que proporciona un valor añadido bruto de en torno a 158 millones de euros, generando 3.300 empleos al año, como digo, solo en Aragón y solo a través del turismo de senderismo. Bien, contextualizada esta realidad, lo cierto es que la misma sufre grandes problemas, porque tratándose de actividades turísticas y deportivas, sin embargo, y en buena medida, se desarrollan desde un vacío legal. Un vacío que genera importantes conflictos, por ejemplo, entre los deportistas y los turistas de naturaleza y aventura, por un lado, que pretenden disfrutar del medio rural y natural a través de la práctica deportiva, los gestores de espacios naturales protegidos, por otro lado, que tienen la encomienda de preservar y conservar el medio natural, como no podría ser de otra manera, la población local que a menudo ve que vive una realidad, la del turismo deportivo de naturaleza, en la que no siempre tiene voz y capacidad de influencia sobre su ordenamiento, y los propios empresarios del sector del turismo de aventura que han de lidiar con la población local, con los deportistas y con los gestores de los espacios naturales. Para ilustrarlo voy a poner solamente 3 ejemplos. Conflictos en la zona de escalada con los gestores de los espacios naturales protegidos como consecuencia de la época de nidificación de aves y la protección de vegetación endógena. Conflictos en las rutas habituales de bicicleta de montaña en los montes públicos con las sociedades de caza por el tránsito de los caminos públicos por temor a que molesten los animales de caza mayor. Y conflictos en la práctica del senderismo por la limitación de acceso a determinados espacios por el vallado de las mismas por propietarios de tierra, aun cuando los senderos transcurren por caminos públicos. Con todo, señor consejero, para terminar, lo que quisiéramos transmitirle desde el Grupo Parlamentario Podemos en el marco de esta comparecencia es la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles para regular este tipo de deporte y sus instalaciones deportivas naturales, no convencionales, en colaboración y de forma coordinada, especialmente con la Consejería de Medio Ambiente. En eso parece que coincidimos plenamente, por lo tanto, bien, en ese punto en común, con el objetivo de conservar y proteger el medio ambiente con la máxima seguridad, pero sin que ello impida practicar una actividad tan importante para el disfrute de los deportistas y los turistas como para la generación de empleo y renta en el medio natural. Y para ello lo que quisiera transmitirles es que en Andalucía se necesitaría que, al igual que ocurre en Aragón y en otras muchas comunidades autónomas, se elaboraran leyes y decretos, entre otras cosas, sobre regulación de refugios de montaña, sobre regulación de senderos, sobre regulación de zonas de escalada, etcétera. Y además que se propicien órganos, consejos, comisiones, comités o similares de coordinación entre consejerías y otras administraciones, como las federaciones de municipios y provincias, y también las federaciones deportivas, para fijar marcos y acuerdos con los que mejorar el buen desarrollo de este tipo de actividades deportivas y turísticas. Como sabe, y usted acaba de aludir en su comparecencia, desde nuestro grupo parlamentario, en esta línea de la política deportiva hemos venido siempre siendo proactivos, propositivos, desde el primer momento y con la mejor intención, que es mejorar la ordenación de los deportes de naturaleza y aventura en los espacios naturales protegidos. En este caso, hemos presentado esa propuesta que nosotros entendemos que es necesaria. Podemos coincidir en algunos puntos a los que usted ha aludido, pero en otros tenemos una visión distinta y bueno, trataremos también de convencer los motivos y en su caso, si se ve plausible, pues mejorarla y reforzarla entre todos a través del trabajo parlamentario. En fin, ese es un poco el motivo de la comparecencia, que como digo, una visión más amplia, ¿no? Y que coincidimos en muchas cosas y que estoy convencido de que los técnicos de la consejería conocen toda esta realidad y que a veces no es fácil, la verdad, la coordinación entre las distintas consejerías, pero que animamos a que se hagan todos los esfuerzos posibles para ello. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Señor consejero, tiene la palabra ahora por 7 minutos.